Presentamos a Salvadora Sáenz Mirabete, enfermera, coordinadora hospitalaria de trasplantes del Hospital General Universitario Santa Lucía. Nos va a hablar sobre el rol de la enfermería en la coordinación hospitalaria en el proceso de donación y la entrevista familiar. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros, muchas gracias. Gracias especialmente a Laura por su amable invitación. Y bueno, después del tema de la tecnología, pues voy a pasar a hablar, como ha dicho Laura, del rol de enfermería en el proceso de donación y más concretamente en la entrevista familiar. Bien, mirar, para empezar con la charla os voy a definir desde el punto de vista más humano qué es la donación. Habéis estado oyendo desde el miércoles mucho donación, mucho trasplante, mucho familia, mucho, bueno, pues mucho donación, mucho trasplante, pero yo quiero definirlo desde el punto de vista humano. Y cuando digo humano es porque se trata de un acto generoso que podemos realizar. Si llegado el caso, fallecemos en las condiciones que la legislación española contemple en ese momento para poder ser donante, porque estamos viendo que todo esto está cambiando día a día. Y es un acto generoso con el que ofrecemos desinteresadamente una oportunidad a alguien muy enfermo, que podría ser cualquiera de nosotros, y que nos permite mantener el ciclo de la vida. Pero, ¿qué es el trasplante? Lo siento, pero en este caso, con todo mi respeto hacia los cirujanos, no es solo esa cirugía intachable que ellos hacen. En este caso, para llevar a cabo esa cirugía, necesita un donante de órganos, siendo este un proceso complejo en el que interaccionan factores psicosociales que los profesionales estamos obligados a conocer. Por tanto, he de deciros, no sé si lo veis bien allí, he de deciros desde aquí que si no hay donantes, no hay trasplantes. Y es en este momento, aquí, donde entra la figura del coordinador, considerado como el eslabón clave en todo este proceso de donación y trasplante, cuyo principal objetivo para nosotros es promocionar la donación altruista con el único fin de que el ciudadano español que necesite un trasplante tenga las mayores y mejores posibilidades de conseguirlo. Permitirme un inciso, y voy a hacer referencia a la foto. Las personas que veis en esta foto, bueno, pues una de ellas soy yo, lógicamente, porque me estáis viendo quizá en la imagen, pero la otra persona que por cuestiones personales no ha podido estar, es mi otra mitad, como yo digo, es el coordinador médico y es el doctor Javier Gil. Y en el hospital del área 2, del hospital de Santa Lucía, durante muchos años, estamos trabajando en equipo y solamente somos los dos que veis aquí, pero que estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Lo vamos a ir mejorando y seguro que vamos a aportar mucho a esta comunidad de Murcia. Bien, pues entre los tres pilares fundamentales que yo considero de la donación de órganos, que es detectar ese donante potencial, obtener ese consentimiento familiar a la donación y mantener adecuadamente el donante, como todos hemos estado diciendo esta tarde, para que los órganos lleguen en las mejores condiciones a sus receptores, pues ahí, a partir de ese momento que nos vamos a centrar ya en lo que es obtener el consentimiento a la donación y en todo el proceso de la donación y trasplante, hemos de garantizar el rigor profesional, el respeto por los principios éticos fundamentales y la transparencia en el proceso. Porque si esa relación que tenemos con la familia, la información que ellos reciben y todo lo que observan a su alrededor, no les ofrece la menor duda de que se está realizando todo lo que es necesario en cada momento, seguramente, hoy estoy casi segura, que posiblemente esto nos va a facilitar la obtención del consentimiento a la donación en un porcentaje bastante elevado, con lo cual nos va a resultar más fácil obtener ese sí que deseamos. Bien, pues adentrándonos en la entrevista familiar para obtener o intentar obtener el consentimiento a la donación, deciros, que ya no sé si alguien lo habrá comentado en estos días, que la ley de trasplantes de España, española se ampara en el consentimiento presunto. El consentimiento presunto es aquel que dice que todos somos donantes mientras que no se demuestre lo contrario. Pero en España utilizamos, digamos, desde la coordinación y desde la ONT, yo creo que por eso es una de las mayores joyas que tiene la ONT, y es hacer uso de ese consentimiento presunto. Yo creo que parte de su éxito está ahí, en que pedimos la solicitud de donación pues a la familia,
ahora ya más ampliamente pues también en caso de los donantes vivos, pues al donante y al receptor, y en caso de la donación asistolia cuando es controlada y cuando, como hablabais esta tarde, de esos pacientes pues, que tienen enfermedades neurodegenerativas importantes, los pacientes ELA o cualquier otro paciente crónico con una cardiopatía que al final, bueno, pues que está terminal, pues también hay que hablar con ellos, también hay que tener el consentimiento expreso de ellos, no solo ya de la familia. Bien, pues adentrándonos en ese consentimiento expreso que también nos ha ido hasta ahora, deciros que para obtenerlo siempre se pregunta a la familia sobre la voluntad del fallecido. La solicitud de la donación de órganos por el equipo de coordinación del hospital se ha descrito, la describimos como la pregunta más difícil, formulada en el momento más crítico y sobre todo a la familia más desdichada. Se ofrece como una opción al final de la vida, incluso como un derecho, y más aún como un privilegio o una posibilidad de ayudar a los demás. Pues bien, la esencia de esa entrevista descansa en que nosotros, los coordinadores, adoptemos una actitud cálida y empática. Hemos de entrar con sensibilidad, hemos de llegar a ellos que tengan la sensación de que vamos a ayudarles, porque es de eso de lo que se trata en un principio, de ayudarles, de estar con ellos, de compartir esos primeros momentos de duelo tan difícil. Y ha de descansar en esa actitud, hemos de ponerlo en el lugar de ellos, ser capaces de escuchar. Y insisto en escuchar porque no es lo mismo escuchar que oír. Oír, afortunadamente, y espero que la mayoría o que todos los que estáis ahí y estamos aquí oímos, pero escuchar ya es otra cosa, pues hemos de escucharles, acogerlos en sus distintos estados de ánimo. Habrá quien se ponga agresivo, habrá familiares que se queden callados y no digan nada, habrá familiares que tengan rabia, habrá todo tipo de estados de ánimo. Hemos de consolarlo y hemos de respetarlo y hemos de nosotros también respetar los silencios y esos momentos en que ellos están afligidos. Y hemos de basarnos en esa confianza, respeto, que ya, como he dicho antes, con ese rigor profesional y esa transparencia en nuestro quehacer, ellos han ido viendo y hemos conseguido y confían en nosotros y confían en que lo que les estamos diciendo es cierto y que no les vamos a engañar bajo ningún concepto. Porque, y tampoco quiero que olvidemos que es muy importante en este caso de la entrevista la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es muy importante. Hay pacientes, hay familiares que no les importa la aproximación, ¿no? Un gesto de tocar la mano o el hombro, pero hay otros que para ellos eso no les resulta cómodo. Bien, pues hemos de estar atentos a qué pensamos que les puede ayudar y qué no les puede ayudar, qué les puede consolar y qué no les puede consolar. Esta comunicación no verbal, que es un código secreto, complicado, que no está escrito en ninguna parte, que no conocemos muy bien, pero que todos entendemos, los gestos los entendemos prácticamente todos. Y tampoco quiero que olvidemos, creo que Mario ha dicho algo, que es verdad que la entrevista está influenciada, muy influenciada por los conocimientos que tenemos una parte y otra, por los valores que cada uno tenemos, por los principios, por las creencias. Cada familia, cada miembro de esa familia, cada uno de nosotros, cada uno de los clínicos que lleva ese paciente en concreto, cada uno de los especialistas que ha intervenido. O sea que hay multitud de influencias aquí, de conocimientos y de valores, y como digo, de principios y de creencias encontrados que hemos de tener en cuenta y que los coordinadores debemos saber manejar, como digo yo siempre a veces a mis hijos, es que hay que saber manejarlo con mano izquierda, ¿vale? No hay que lesionar a nadie, ni a una parte ni a la otra, ni a los familiares, ni a los compañeros. Somos un equipo, dependemos unos de otros, sobre todo los hospitales pequeñitos, donde donde normalmente lo que tenemos es programa de donación. Si no nos llevamos bien con la gente, y porque aquí en los hospitales pequeños tener en cuenta que las cosas no están tan establecidas, no por nada, sino porque el número de donantes pues hace bueno, pues que las necesidades sean de otra forma y entonces pues eso, como dice antes, aquí somos 2 personas los que llevamos la coordinación. No puede ser igual que en un hospital que además de donar, implanta de ninguna de las maneras. Por tanto, esto es una familia y todos nos conocemos y hemos de respetar un poquito todo y explicarle a quien no lo entiende lo que estamos haciendo. Bien, pues
Esta diapositiva es una diapositiva de gente de aquí, de Santa Lucía. Son órganos que se han extraído aquí. Hemos añadido nuestro nuevo coordinador regional. Tenemos a la directora general de la ONT y tenemos ese reloj que apremia y que aunque cada familia necesita tu tiempo, pues nosotros lo tenemos ahí encima del cuello de la oreja diciendo, venga, sí, pero venga que el paciente que está inestable, a ver, vamos a ver por dónde vamos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí, ya te digo, tenemos a nuestros neonatólogos que desde el 2019 estamos acreditados, han hecho un protocolo de donación neonatal. Creo que es uno de los, no sé si el primero, pero uno de los primeros protocolos a nivel nacional sobre eso, sobre donantes neonatales, no digo pediátricos, ya digo neonatales. También tenemos a nuestras ginecólogas y matronas con el tema de la sangre del cordón umbilical. Nosotros aquí, Javier y yo, pues también manejamos mucho el tema de tejidos. Y bueno, pues por todo esto que os estoy diciendo, hemos de tener en cuenta que cuando vayamos a entrar a la sala donde está la familia para realizar esa entrevista, vamos a entrar con el objetivo de ayudarles a gestionar y hemos de participar con ellos en ese duro primer momento de duelo. No entremos con el objetivo, que será en un segundo lugar, de obtener los órganos. Vamos a entrar a ayudarles, vamos a entrar a apoyarles, vamos a entrar y a estar ahí, simplemente estar, aunque no digamos nada. Porque tener en cuenta que a ellos les cuesta mucho entenderlo, para ellos es como una muerte aparente. Cuando entran a la UCI a ver cuando el clínico ha dicho que su familiar ha fallecido y se les acompaña a verlo, pues sí, es que está el corazón, ellos te dicen, pero mire usted que está latiendo, está respirando, está caliente, todo eso es artificial. Ya os lo han dicho, está latiendo porque lleva medicación que permite que lata el corazón, está respirando porque está conectado a un respirador para mantener los órganos oxigenados, está caliente porque tiene una manta térmica que le mantiene la temperatura, todo ello con el único objetivo, como decía Ana, de conseguir que los órganos lleguen en las mejores condiciones, si obtenemos el consentimiento de la familia, a los receptores. Sabemos que cada familia para esto necesita su tiempo, pero también sabemos que mientras que existan manifestaciones de duelo no vas a poder decidir, esa familia no va a ser capaz de decidir. Pero nuestro tiempo, como os decía, para que entiendan que su ser querido ha fallecido y sobre todo, y más difícil, sean capaces en medio de ese dolor de ser generosos y donen sus órganos para que otras personas vivan, ese otro tiempo es mucho más corto de lo que nos gustaría a los coordinadores, muchísimo más. En el proceso del duelo les va a ayudar a saber que la muerte del ser querido no ha sido en vano, que algo de ello se va a transformar en vida en otras personas, si acceden a donar esos órganos. Pensemos que la mayoría de las veces son muertes súbitas, muertes inesperadas, absurdas, muy difíciles de asimilar. Cuando las familias deciden donar, normalmente, pues siempre ellos, una vez que ya lo han decidido, que ya les hemos ayudado en esa primera fase y que ya en la segunda ellos mismos ya dicen que sí, y les preguntamos, tenemos las preguntas que ya siempre hacemos, pero seguro que era una persona generosa, y que si le pudiéramos preguntar a él o a ella dirían que sí, y ellos ya acceden. Pero te preguntan, siempre te preguntan, pero ¿podemos conocer la identidad de las personas que van a recibir los órganos? ¿Podemos saber, podemos contactar con los receptores? Tenemos que decirle que no, que la ley eso lo prohíbe, que estamos obligados a guardar el anonimato. Pero eso sí, pasado un tiempo les decimos que no se preocupen, que les vamos a decir si los órganos han ido bien, si se han podido trasplantar todos. Incluso a lo mejor hay veces en que podemos decirles si se han quedado dentro de la comunidad o si se han ido fuera. Y bueno, pues quizá podamos decirles, pero ¿es hombre o mujer? Bueno, pues ya depende. Si podemos dar más pistas o menos pistas, pues podemos decir que sí, que es hombre o que es mujer, porque a lo mejor si no se ha quedado en la comunidad, porque hay gente que incluso cuando las notas salen en prensa van siguiendo la pista. Pues hubo un donante en Santa Lucía y la misma noche han trasplantado, han puesto un hígado a fulanito en la Risaca. Pues bueno, tenemos que tener un poco de cuidado, pero también tenemos que darle cierta información sin decir el nombre de la persona ni dar más datos, pero esto les consuela, a ellos les sirve de mucho consuelo. Nosotros
voy a recordar una cosa que Rosa Blanco decía y me comentaba algunas veces. Nosotros hasta ahora, que ya digo que estamos acreditados para la donación neonatal, pero si la pediátrica es difícil, imaginaros la neonatal, todavía de momento, y con el tema del COVID por en medio tampoco hemos podido hacer nada. Pero recuerdo hablar con Rosa Blanco cuando nos contaba que en el infantil nunca había negativas familiares, fijaros. Que es verdad que los adultos sí las tengamos, pero sin embargo los niños no. Y me decía, porque la sensibilidad de los padres, al pensar que con su acto de generosidad evitan el sufrimiento a otros niños, esa generosidad es incalculable. Me acuerdo que decía, Salvi, es que se me encoge el alma y el corazón siempre que me llaman para ir al infantil. Y es que yo me la estoy imaginando, se le encogía el alma para eso, pero es que nosotros, es que la entrevista familiar te produce una sensación agridulce, es un momento dificilísimo. Para mí es lo más difícil que tenemos en todo el proceso. Os puedo asegurar que hay veces que dices, bueno, voy a esperar 5 minutos, ahora voy. Y dice, voy enseguida, sí, estoy haciendo esto, ya voy, estoy preparando estas muestras para que se las lleven a la risaca, ya voy. Y al final dices tú, bueno, es que te cuesta ir, ¿verdad? Esa sensación agridulce y dura de gestionar en muchas ocasiones para nosotros también, porque agridulce, agria, ¿por qué? Imaginaros cómo está esa familia, generalmente es una muerte trágica. Y dulce porque hemos de conseguir los órganos tras la generosidad de la familia, de la persona que ha fallecido, para beneficiar a otros receptores que están en casa, pendiente de la llamada telefónica tan ansiada que les saque de esa lista de espera. Yo digo que es la puerta solidaria a la esperanza de vida desde el dolor de un adiós. En cuanto a las negativas familiares, ya se ha hablado y no me voy a extender, simplemente deciros que la más difícil de revertir es la negativa asertiva. Hay familias que te dicen no porque no, y por más que de manera respetuosa, tranquila, pacífica, intentas averiguar por qué, si no, por qué no, es un no sin explicación, no tiene mayor sentido, no saben qué decirte. Te dicen la típica frase de a mi familiar no lo toca nadie. Por tanto, no pasa nada, se respeta igualmente, se les acompaña igualmente, donen o no donen desde el principio hasta el final. Y bueno, como decía Ana, se te queda ese sinsabor ahí de que habré hecho algo que no esté bien, pero si repasas y ves que todo se ha hecho con transparencia, que se les ha tratado como a todos con mucho respeto, que bueno, pues están los del sí, están los del no, que tenemos que intentar pues ir bajando. Por tanto, es muy importante, y ya os lo han dicho esta tarde en varias ocasiones, que se hable de donación con los amigos. Hablar de donación, por favor, con vuestros amigos. Ayudarnos a los coordinadores. Muchos de vosotros sois sanitarios, otros sois de ciencias sociales, como he visto. Transmitirlo, informarlo, decirlo, hacerlo llegar. Igual que habláis de, no sé, de otras cosas, pues alguna vez sacar este tema con compañeros. Pero sobre todo con nuestras familias. Explicarle a vuestras familias que si llegado el momento, si llega un momento en que morimos, tenemos que explicarles por un accidente o por una enfermedad o por alguna causa que esté dentro de las opciones de donación al final de la vida, que sepan que nosotros queremos ser donantes. Esto es importante para todos, porque varía mucho para los coordinadores de trasplantes cuando entrevistamos a una familia que ya conocía la voluntad de su ser querido a la donación y a aquellas otras familias que jamás han hablado del tema. La variedad es tremenda, hay una variación importantísima. La diversidad o la dificultad que tenemos entre los que ya habían hablado algo y los que no, se nota muchísimo. Así que desde aquí os lanzo ese mensaje de vosotros, que sois las generaciones futuras, que vayáis hablando, que lo digáis, que lo hagáis llegar, el boca a boca es muy importante, ¿vale? También es muy importante, e incluso para las familias es un alivio, de que esa opción de querer donar, incluso de no querer hacerlo, pues quede registrado, se pueda registrar en el documento de instrucciones previas. Ya está el documento de instrucciones previas que uno puede dejar registrado que quiere ser donante
y que, bueno, que he llegado, entre otras cosas que hay, que se pueden dejar registradas, una sería la donación sí o la donación no. ¿Por qué digo esto? Pues porque también para la familia eso supondría un alivio, supone un alivio que tú hayas dejado registradas tus voluntades, porque no sobrecargas o no haces que ellos duden si tú querrías, si no querrías, porque muchas veces cuando hacemos las entrevistas y te dicen es que no quería, muchas veces tenemos claro que no es que no quería el donante, es que quien no quiere es la familia, y eso también se percibe. Entonces, bueno, pues ese documento de instrucciones previas puede aliviar a la familia y puede servir pues para nosotros, para la coordinación, y no para la coordinación, para los receptores, porque hablamos así, pero realmente es para aquellos que están en esas listas de espera, ansiosos y deseosos de que suene ese teléfono y les diga, veniros al hospital que hay un órgano para ti. Los coordinadores, ya te digo, confiamos en vosotros, en vuestra generosidad, en vuestra ayuda, para que vayamos aumentando la cultura de donación como opción al final de la vida, de tal forma que llegue el día que nuestra comunidad tenga negativas familiares cero. Porque voy a recordar una frase, como decía nuestra directora general de la ONT, Beatriz Domínguez, dice, tenemos, fijaros lo que os digo, tenemos más posibilidades de necesitar un órgano que de fallecer en las condiciones necesarias para ser donante. O sea que mirar, sí, incluso egoístamente nos interesa que esto vaya llegando de unos a otros, por si el día de mañana necesitamos un órgano, ¿vale? Bueno, pues esto es lo ideal, que cuando vas a una familia o que incluso ellos te digan, le digan al clínico que está atendiendo al familiar, si mi familiar fallece quería ser donante, y entonces que ellos nos localicen y ya nos digan que es que nos llaman porque la familia dice que su ser querido que ha fallecido ha manifestado que quería ser donante. Tenemos que llegar a este punto ideal. Esta diapositiva es maravillosa. Voy a poner un ejemplo aquí ya para ir terminando. Mirar, este niño, hace ya tiempo, en el 2010, lo quiero poner para que veáis por qué merece la pena. En el 2010, Ibaí es un niño del norte de España que tuvo una complicación, era un gemelo y hubo un problema en el embarazo. Uno de los gemelos, bueno, pues se perdió, y cuando él tenía pocos añitos, me parece que 2 o 3 añitos, de repente pues apareció un tumor abdominal, y cuando fueron a operarlo lo que vieron es que había un parásito, o sea, su gemelo había parasitado y lo que había era una bola, pues eso, de pelo, tal, había quedado ahí atrofiado. Entonces en la cirugía hubo complicaciones y hubo complicaciones de alguna arteria importante y se le trasplantaron 5 órganos abdominales, bueno, pues el hígado, el páncreas, intestino, 5 órganos, ¿vale? Este niño, no he puesto la foto porque no, pero sé que todavía está vivo, y quería deciros que, bueno, pues que algunos llevan mucho tiempo en esto, que sin duda merece la pena seguir en ello, que no nos rendimos y que bueno, que estamos seguros de que la labor esta que estamos haciendo y que hacemos cada uno en nuestra área, por institutos, por todo lo que podemos hacer, colegios, institutos, asociaciones de vecinos, etcétera, 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 es para llegar a conseguir esa negativa cero. Estoy segura que con vuestra ayuda lo vamos a conseguir. No sé, Laura, ¿me oyes? ¿Me Te oís? oigo perfectamente, sí. Yo no sé si el vídeo que iba a poner o que va a poner José Moya es de una entrevista. Sí. Vale, pues entonces yo paso. Y bueno, también deciros que hay casos en los que es imposible ser donante, porque fijaros estos dos. A ver, estos no pueden donar nada. El CIPI y el ZAPE los vamos a dejar aparte. Esto lo vamos a pasar, que era un vídeo, porque ya José va, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya servido un poquito de ayuda. Y Muchas gracias. que nos ayudéis muchísimo, por favor. Muchísimas gracias, Albi, por tu intervención. Lo primero que vamos a hacer, Gracias. si te parece, son las preguntas, ¿vale? Vale. Vamos Sí. a comenzar con la votación. Voy a poner la primera pregunta. Pregunta Salvi, ¿es necesario pedir el consentimiento a la donación a la familia si el donante tiene el documento de instrucciones previas?
sí, no o no lo sé. Bueno, finalizo votación. Vale. Pues no es necesario. No me he debido explicar. A ver, el documento de instrucciones previas es el único documento válido que permite que los coordinadores, incluso sin hablar con la familia, o bueno, hablando con ellos, pero no estamos obligados a pedirle consentimiento. Si una persona ha dejado reflejado en el documento de instrucciones previas que quiere ser donante, la extracción se va a hacer, aunque la familia diga que no. Siempre intentaremos llegar, ¿vale?, a hacerles comprender que era la voluntad que tenían, ¿no? Tampoco vamos aquí pero sí que se va a hacer la extracción de órganos. Sin embargo, si lo que uno tiene es el carnet de donante, ese sí que no tiene validez legal. Cuando uno dice, es que yo tengo el carnet de donante, eso nos viene bien también a los coordinadores, porque nos sirve para decirle a la familia, mire usted, si tiene un carnet de donante es que pues tenía intención de donar, pero no nos sirve legalmente. Si ellos no nos autorizan, con el carnet de donante no podremos hacer la extracción. Sin embargo, con el documento de instrucciones previas, si tenemos firmado el documento de instrucciones previas, la extracción de órganos se va a hacer. De la misma manera que si la familia dice que se haga la extracción y en el documento de instrucciones previas pone que no, tampoco la vamos a hacer. O sea que es totalmente legal y no tenemos que, o sea, si lo hacemos, por referencia y por respeto, pero va a ser lo que, de hecho, siempre miramos cuando hay un donante si tiene documentos de instrucciones previas, antes de iniciar la entrevista familiar. Salvi, muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy clara, muy concisa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Referente a lo que acabas de comentar, yo creo que es fundamental, ¿no?, lo que has dicho de la comunicación con la familia. Es fundamental porque, de hecho, yo creo que el porcentaje de casos que tenéis en lo que haya una discrepancia con la familia será mínima, precisamente por eso hay que fomentar, ¿no?, el diálogo familiar y que la familia conozca la opinión de la persona, ¿no?, de su familiar. Y de esa forma, pues siempre serán predispuestos a opinar de la misma forma, ¿no? Y que no haya esa discrepancia entre la familia. Ese punto que has comentado es fundamental, el hablar con la familia de este tema. Es un tema a lo mejor tabú, ¿no?, en algunos aspectos, en algunos foros y tal, pero que es fundamental el comentarlo y el hablarlo para que no se genere precisamente esa discordancia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Salvi. Gracias a vosotros. Salvi, yo quería aprovechar para felicitarte por la labor que hacéis, que aunque estáis un poquito lejos, pasar el puerto de la cadena, no es menos importante. Animaros a que sigáis porque hacéis una labor preciosa. Esa vía nueva que había abierto en neonato, en infantil, genial, animaros y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y compartir tu trabajo. Una charla preciosa y muy, muy cercana. Gracias a vosotros, muchas gracias.